Cómo Dios permite las tentaciones para que examinemos en nuestro corazón algún desorden y dárselo a Dios para que Dios nos gobierne, nos transforme y nos ame y nos sane. Como por medio de las tentaciones podemos conocer nuestros deseos y nuestros desórdenes. Las tentaciones son parte de la experiencia humana y pueden surgir en diferentes áreas de nuestras vidas, como las emociones y los deseos sexuales, y el orgullo y la avaricia, la envidia, la ira, la gula, entre otros. Esas tentaciones pueden ser seductoras y desencadenar en nosotros deseos desordenados que van en contra de la voluntad y de los mandamientos de Dios. Se cree que Dios permite las tentaciones como parte de su plan para nuestro crecimiento espiritual. A través de ellas podemos examinar nuestro corazón en busca de desórdenes y áreas que necesiten ser transformadas. Nos brindan la oportunidad de reconocer nuestros propios deseos desordenados y de tomar decisiones responsables y maduras en nuestra relación con Dios. Al enfrentar las tentaciones, podemos aprender a depender de la gracia de Dios y confiar en su dirección. Nos ayuda a reconocer nuestra propia debilidad y a buscar su fortaleza y ayuda para resistir las tentaciones, y nos muestra la importancia de la humildad y la necesidad de depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Además, las tentaciones nos brindan la oportunidad de crecer en virtudes como la resistencia, el autocontrol y la humildad. Aprendemos a luchar contra nuestras inclinaciones desordenadas y a buscar la voluntad de Dios en lugar de ceder a nuestros propios deseos egoístas. Esto nos permite crecer en la santidad y conformarnos más a la imagen de Cristo. Es importante tener en cuenta que Dios no nos tienta, sino que permite las tentaciones como parte de su plan redentor para nuestras vidas. Él nos da la libertad de la elección y nos provee de su gracia y ayuda para enfrentar las tentaciones y crecer en santidad. Sin embargo, también nos brinda el libre albedrío para tomar decisiones y podemos elegir ceder a las tentaciones o resistirlas y buscar a Dios en medio de ellas. En resumen, se cree que Dios permite las tentaciones como parte de su plan para nuestro crecimiento espiritual y madurez. A través de ellas podemos examinar nuestro corazón, reconocer nuestros deseos desordenados, crecer en virtudes y depender de la gracia y de la ayuda de Dios para resistir las tentaciones, y nos brindan la oportunidad de crecer en nuestra relación con Dios y conformarnos más a la imagen de Cristo. Las tentaciones también pueden ser la oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Cuando enfrentamos tentaciones y las resistimos, con la ayuda de Dios experimentamos su poder y fidelidad en nuestras vidas, y esto fortalece nuestra relación con Dios y nos permite confiar en Él aún más en las otras áreas de nuestra vida. Además, a través de las tentaciones, podemos desarrollar empatía y comprensión hacia los demás que también enfrentan las luchas similares. Nos ayuda a ser más compasivos y misericordiosos, ya que reconocemos que todos somos vulnerables a las tentaciones y que necesitamos la gracia y la ayuda de Dios en nuestras vidas. Es importante que recuerdes que las tentaciones en sí mismas no son pecado. El pecado ocurre cuando tú cedes y actúas en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, las tentaciones pueden ser oportunidades para crecer en la virtud y fortaleza espirituales si las enfrentas de una manera adecuada y buscas la ayuda de Dios. En conclusión, aunque las tentaciones pueden ser difíciles y desafiantes, se cree que Dios las permite como parte de su plan para nuestro crecimiento espiritual, porque a través de ellas podemos examinar nuestro corazón, crecer en virtudes, fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios y desarrollar la comprensión hacia los demás, y nos brinda la oportunidad de crecer en nuestra relación con Dios y de conformarnos más a la imagen de Cristo. Adicionalmente, las tentaciones también nos ayudan a reconocer nuestros deseos desordenados y a aprender a someterlos a la voluntad de Dios. Nos muestra nuestras debilidades y áreas
en las que necesitamos crecer y madurar espiritualmente, y nos revelan nuestros puntos ciegos, y nos dan la oportunidad de trabajar en ellos con la ayuda de Dios y con la gracia del Espíritu Santo. Al enfrentar las tentaciones, podemos aprender a depender más de Dios y a buscar su dirección y fortaleza, en lugar de confiar solo en nuestras propias fuerzas, y esto nos ayuda a desarrollar la humildad y la confianza en Dios y reconocer que sin Él no podemos resistir las tentaciones y vivir una vida santa. Sin Dios no podemos nada. Además, las tentaciones nos brindan la oportunidad de experimentar la misericordia y el perdón de Dios cuando fallamos. Nos muestran nuestra necesidad de arrepentimiento y humildad, y nos permiten experimentar la gracia y el amor incondicional de Dios cuando nos volvemos a Él en busca del perdón y la restauración. Y esto se hace a través del sacramento de la reconciliación o la confesión. Y si no tienes acceso a Él, a través de un verdadero acto de contrición que salga de tu corazón. Y no me refiero a la oración, me refiero a que te sientas verdaderamente arrepentido y cambies de vida. Es importante recordar que Dios no nos tienta a pecar, como se menciona en la Biblia, en Santiago 1, versículo 13, pero sí permite las tentaciones en nuestra vida para que podamos crecer espiritualmente y desarrollar así virtudes y aprender a confiar en Él y experimentar su amor y su gracia en medio de nuestras luchas. En resumen, las tentaciones pueden ser oportunidades para examinar nuestros corazones y reconocer nuestros deseos desordenados y crecer en virtudes y fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios, desarrollar comprensión hacia los demás, depender más de Dios y experimentar su misericordia y su perdón. Nos desafían a crecer espiritualmente, a conformarnos más a la imagen de Cristo y nos muestran nuestra necesidad constante de la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. En cuanto a la guerra espiritual, es un término que se refiere a la idea que existe en cuanto a una lucha o combate en el ámbito espiritual entre las fuerzas del bien y del mal, y esa idea se basa en enseñanzas religiosas y creencias de diversas tradiciones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo, el islam y otras religiones. La guerra espiritual se percibe como una lucha en la que se enfrentan las fuerzas espirituales, como los ángeles y los demonios, en una batalla por la supremacía del mundo espiritual, y se cree que estas fuerzas espirituales influyen en la vida cotidiana de las personas tanto a nivel individual como colectivo, y que esa lucha se libra en el plano de lo invisible, pero tiene efectos en el mundo visible. Recuerden, el hombre siempre ha sido creado en 5 niveles: espiritual, social, sentimental, mental y físico. Si el espiritual está bien, los otros 4 van a estar bien porque Él los arregla. Pero si el espiritual está mal y los otros 4 bien, el espiritual joderá a los otros 4. En la perspectiva cristiana, la guerra espiritual se basa en la creencia de que Satanás y sus fuerzas demoníacas están activas en el mundo para tentar, engañar y oponerse a los propósitos de Dios. Se cree que Satanás es el enemigo de Dios y de los creyentes, y que busca destruir la fe y la moral, y la vida espiritual de las personas. De hecho, busca destruir absolutamente todo. Y si fuera posible que Cristo fuera asesinado y muriera, Él lo mataría, pero en eso ha fallado. Por lo tanto, los creyentes son llamados a resistir las tentaciones del enemigo y a luchar en oración y a usar las armas espirituales proporcionadas por Dios, como lo son la fe, la palabra de Dios, el amor, la justicia, para enfrentar y vencer las fuerzas del mal. A eso nosotros le llamamos la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Es importante mencionar que la idea de la guerra espiritual puede variar en la interpretación y la práctica según las diferentes creencias y tradiciones religiosas. Algunos pueden verla de una manera más literal, mientras que otros la van a interpretar de una forma simbólica o metafórica. Además, es fundamental que recuerdes que la lucha espiritual no se trata de una lucha física o violenta contra las personas, sino que es una lucha en el ámbito espiritual que está basado en la fe, en la oración y en las enseñanzas éticas y morales de la fe en la que uno cree.
Aquí quiero dejarles algo en claro. Esto lo hago como parte del respeto, porque les dije que este canal no es exclusivamente católico. Pero, dependiendo lo que crees, es como vas a evolucionar en la potencia espiritual. Y de hecho, sí es una lucha física y violenta, porque llega un punto en que debido a tu crecimiento espiritual, el espíritu influye en el cuerpo y el demonio tiene permitido interactuar con el cuerpo o dañar el cuerpo hasta donde Dios lo permite. Ejemplo, los santos como Pío fueron golpeados por el demonio. San Juan María Vianney le quemaron su cama y su cuarto y el demonio le hacía la vida a cuadritos. Y hay muchos santos como Santa Gemma Galgani que fueron poseídos por Satanás porque Dios lo permitió como una prueba última para afianzar su santidad. Así que sí es un plano espiritual, pero siempre influenciará el plano físico. Eso nunca lo olviden. Y en cuanto a las religiones, si se fijan, todas son remedos de las enseñanzas de Cristo. Y las que no lo son, no llegan nunca a la verdadera iluminación. Se respeta todo lo que crea cualquier persona, pero Cristo sustentó su doctrina con obras. Nadie hizo eso, solo Él. Ténganlo en cuenta. Es importante buscar una comprensión equilibrada y contextualizada de la guerra espiritual, que esté basada en las enseñanzas y la sabiduría de las Escrituras, y la guía de líderes espirituales adecuados en el marco de la fe y de la tradición en la que uno se encuentre. Entonces, ¿cómo Dios permite las tentaciones para examinar nuestros corazones en busca de desórdenes? ¿Y cómo podemos entregarle todo esto a Dios para que nos gobierne, nos transforme y nos ame? Desde una perspectiva religiosa, se cree que Dios permite estas tentaciones en nuestras vidas para que podamos crecer espiritualmente y fortalecer nuestra fe. Las tentaciones son pruebas o desafíos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. A través de ellos podemos examinar nuestros corazones en busca de posibles desórdenes o áreas de nuestra vida que no están en armonía con la voluntad de Dios. Esas tentaciones pueden manifestarse en diferentes formas, como impulsos pecaminosos, o deseos egoístas, o actitudes negativas, o decisiones poco sabias. Al enfrentarnos a las tentaciones, se nos presenta la oportunidad de discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, a la luz de nuestros valores y de nuestras creencias espirituales. Nos permite evaluar si estamos alineados con la voluntad de Dios y si estamos viviendo en coherencia con los principios y enseñanzas de nuestra fe. Al reconocer nuestros desórdenes o áreas de debilidad, podemos llevarlos ante Dios en oración, arrepentirnos de ellos y buscar la ayuda de Dios para transformarlos. La entrega de nuestros desórdenes a Dios implica el reconocer que no tenemos el control completo de nuestras vidas y que necesitamos la gracia y el poder de Dios para cambiar y crecer espiritualmente. Implica rendirnos a la soberanía y a la voluntad de Dios y confiar en su sabiduría y su amor, y permitirle que gobierne nuestras vidas en lugar de permitir que nuestros deseos desordenados nos gobiernen a nosotros. Cuando entregamos nuestros desórdenes a Dios y buscamos su transformación en nuestras vidas, eso implica permitir que Dios trabaje en nosotros a través de su Espíritu Santo y que nos moldee y nos forme a la imagen de Cristo a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios, la participación en las comunidades de la fe, la práctica de una vida ética y moral. Buscamos la transformación interior que solo Dios puede realizar en nosotros. Es cuando les digo, sin el Espíritu Santo, sin la luz, sin la voluntad, sin Dios no se puede. Y Dios siempre trabaja en nosotros, incluso cuando no lo queremos. Pero si le das tu libertad, Él te hace verdaderamente libre, porque si no hay ley, no hay libertad, y el libertinaje es esclavitud. Finalmente, la entrega de nuestros desórdenes a Dios nos permite experimentar el amor incondicional de Dios, aunque enfrentemos tentaciones y desórdenes en nuestra vida.
Dios nos ama profundamente y está dispuesto a perdonarnos, sanarnos y guiarnos en el camino de la vida plena y abundante. Nos brinda la gracia y la misericordia para enfrentar nuestras debilidades y nos muestra su amor inagotable a pesar de nuestras fallas. Es importante que tengas en cuenta que este enfoque puede variar según las creencias y prácticas religiosas de cada individuo o comunidad. Es recomendable buscar la guía de líderes espirituales de confianza y estudiar las enseñanzas y escrituras de la fe en la que tú crees, para obtener así una comprensión profunda y contextualizada de este tema. Pero, si al buscar esto en tu fe, eso no te llena, significa que esa fe no es completa y que no es para ti. Entonces busca la verdadera fe. En resumen, se cree que Dios permite las tentaciones en nuestras vidas para que podamos examinar nuestros corazones en busca de desórdenes y entregárselos a Dios para que nos gobierne, nos transforme y nos ame. A través de las tentaciones podemos crecer espiritualmente, discernir entre lo que es correcto y lo incorrecto, buscar la transformación interior y experimentar el amor incondicional de Dios. Es importante que tengas en cuenta que ese enfoque se basa siempre en creencias religiosas. Puede que no lo compartan otras personas o sistemas de creencias. Cada individuo puede tener su propia comprensión y perspectiva sobre el tema que esté basado en su fe o en su filosofía de vida y experiencias personales. Es fundamental respetar las creencias y opiniones de los demás en este tema y en cualquier otro aspecto de la vida religiosa o espiritual. Aquí les pongo algunas lecturas que les pueden ayudar a profundizar en los temas que hemos estado planteando. Ya les he mencionado algunos libros, otros no, pero igual aquí se los menciono. El problema del mal, de C.S. Lewis. Ese libro aborda la cuestión del mal y la existencia del sufrimiento desde una perspectiva cristiana, explorando preguntas difíciles y ofreciendo reflexiones teológicas y filosóficas sobre el tema. El demonio y la señorita Prime, de Paulo Coelho. Esa novela narra la historia de una pequeña comunidad que enfrenta la tentación y el mal de una manera alegórica y reflexiva, explorando las dinámicas del bien y del mal en la naturaleza humana. El poder del libre albedrío, cómo tomar decisiones sabias que te conducirán a la vida que deseas, de Deepak Chopra. Ese libro aborda el tema del libre albedrío y cómo nuestras decisiones afectan nuestra vida y nuestro destino desde una perspectiva espiritual y filosófica. La guerra espiritual, cómo ganar la batalla en tu mente, de Joyce Meyer. Ese libro aborda el tema de la guerra espiritual desde una perspectiva cristiana, ofreciendo herramientas prácticas para enfrentar las tentaciones y los ataques espirituales en nuestra vida cotidiana. Tentación, vivir sin rendirse, de John Ortberg. Ese libro explora la naturaleza de la tentación y cómo enfrentarla desde una perspectiva cristiana, ofreciendo ideas prácticas y reflexiones espirituales sobre cómo resistir a la tentación y vivir una vida de integridad. Recuerda que estas lecturas son solo sugerencias. Es importante que tengas una actitud abierta y crítica al abordar temas religiosos o espirituales. Siempre es recomendable que busques una variedad de fuentes y perspectivas para obtener una comprensión más completa y equilibrada. Sexto, el problema del mal, respuestas desde la filosofía, la teología y la apologética, de Norman L. Geisler. Ese libro ofrece una amplia gama de respuestas a la cuestión del mal y a la existencia del sufrimiento desde una perspectiva filosófica, teológica y apologética, abordando diversas posturas y argumentos. El demonio de la depresión, un atlas de la enfermedad del alma, de Andrew Solomon. Ese libro aborda la cuestión de la depresión desde una perspectiva psicológica y personal, explorando cómo la enfermedad mental puede manifestarse como una forma de tentación o lucha interna y cómo enfrentarla desde un enfoque integral. 8.
El arte de la guerra espiritual, cómo vencer a tu enemigo, de Cindy Tribe. Ese libro ofrece una visión práctica y estratégica sobre la guerra espiritual, proporcionando herramientas y estrategias para enfrentar los desafíos espirituales y vencer al enemigo desde una perspectiva cristiana. El poder de la oración, cómo profundizar y fortalecer su relación con Dios, de John Maxwell. Ese libro aborda la importancia de la oración en la vida espiritual y cómo puede ser una herramienta poderosa para enfrentar las tentaciones, fortalecer la relación con Dios y crecer en la fe. El examen de la conciencia, una herramienta para la transformación interior, de Ignacio Larrañaga. Este libro explora la práctica del examen de la conciencia como una herramienta para examinar nuestros deseos y motivaciones y reconocer los desórdenes internos y buscar la transformación interior a través de la entrega a Dios. Recuerda que es importante leer con discernimiento y utilizar esas lecturas como una guía para tu propio crecimiento espiritual y también el de los demás si sabes impartir el conocimiento, porque puedes verme en la pantalla, pero hacer lo que hago no es fácil, pero servir a Dios tampoco es fácil. Entonces, se le pide la sabiduría al Espíritu Santo, pero más importante aún, se le pide la vocación, porque la vocación es el llamamiento a la existencia, a través del cual Dios te da tu propósito en la vida. Y cuando digo la vida, me refiero a la pequeña vida, que es esta, en la que vas a morir, y la eterna vida, en la que cuentas vas a rendir, y vas a obtener el fruto de tus obras. Entonces, habiendo dicho eso, recuerda lo que ya te dije, ¿de acuerdo? No solo son para tu propio crecimiento espiritual, también son para el crecimiento de los demás, porque debes compartir la palabra de Dios en la medida de tus capacidades y tus posibilidades. Entonces, si vas a utilizar estas lecturas como guía para tu propio crecimiento espiritual, siempre debes buscar una comprensión equilibrada y profunda de los temas que te interesan, pero también de esa misma manera debes darlo a conocer a los demás, en la medida de sus posibilidades. Así que espero que estas recomendaciones que te doy sean de ayuda.